En Casa Rosada, conferencia de prensa de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti con medios a la economía villeros. formal o informal, con lo cual eso también es parte de nuestro trabajo. Así que al margen de que la pregunten específicamente sobre si esto iba a influir o no en el año electoral, todas las cosas influyen, lamentablemente tengo que decirle, en el año electoral, porque es como que se tensan todas las políticas porque todo el mundo está buscando, todo el mundo de la política y del periodismo, que muchas veces son dos partes de la misma moneda, está buscando a ver cómo las cosas influyen en eso electoral, pero esto forma parte de nuestra política constante y no tiene que ver solamente con un año electoral. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahora Elvio Báez, él es de Villa Itatí Quilmes, fundador, uno de los fundadores de Comunicación y Reflexión Villera. ¿Qué tal? Hola Elvio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y nada, contento de poder tener voz y poder preguntar lo siguiente. ¿Cómo ve usted el panorama de la Argentina luego de haber pasado por la pandemia? Y también, ¿cuál es el balance que hace sobre, por ejemplo, el trabajo desarrollado en los barrios populares? La situación de la Argentina, y tengo que decirle que como la de buena parte del mundo en los últimos años, y ustedes viven todos los días en los barrios populares, con lo cual saben cuáles son todas las dificultades económicas, las dificultades para acceder a la educación, las dificultades de seguridad, sin duda, digamos, o sea que somos perfectamente conscientes de las dificultades que hay en la Argentina y le decía también en buena parte del mundo porque hemos pasado por lo que el mundo está hablando de crisis concatenantes, ¿no? La pandemia, la guerra que vino después de la pandemia. En la Argentina súmele a estas dos crisis que son la de la pandemia y la de la guerra, una crisis previa que es la del endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior y una crisis reciente que es la de la sequía, con lo cual en la Argentina estamos lidiando con 4 crisis concatenantes: la deuda, la sequía, la pandemia y la guerra. En el medio de todo eso hemos logrado de todas maneras llevar adelante una política económica, social, que permite en el día de hoy que tengamos niveles de crecimiento, que tengamos niveles de empleo, que tengamos niveles de contención, de atención social, de llegada a lo social. Ustedes piensen que en el medio de todo eso, que significa, entre otras cosas, que falta dinero, que faltan divisas, que falta una cantidad de cosas en la Argentina, tenemos una inversión en gasto social del doble, más del doble de lo que históricamente tuvo la Argentina, no ya del gobierno anterior o del anterior, digamos. La inversión social en la Argentina era de alrededor entre el 0.3, 0.5 del PBI, hoy es del 1.2, con lo cual sabemos que falta muchísimo, sabemos que la inflación además licúa muchas veces todos esos esfuerzos porque hace que por más que haya más trabajo y por más que los trabajadores asalariados tengan más ingresos, los trabajadores informales no tienen la misma recuperación de ingresos y entonces les golpea más la inflación. Sabemos que hoy el gran problema no es que falte trabajo, sino que trabajo hay, que lo que falta es que ese trabajo sea formal o que ese trabajo tenga más ingresos. Y también sabemos que tanto en la pandemia como en esta situación, como siempre en la Argentina, la verdad que históricamente en la Argentina el trabajo de las comunidades en los barrios populares, de las mujeres en los barrios populares, ha sido absolutamente central para el desarrollo en red y comunitario, pero también entendemos que hoy, en este momento, si nosotros decimos que en el marco de estas 4 crisis concatenantes no tenemos grandes... a ver si no quiero que se malentienda, digo, entendemos las dificultades de todos los días, digamos, pero no tenemos estallidos, para decirlo así, en algunos lugares donde la situación es más difícil, es porque la ayuda social del Estado llega a través de lo que se lleva adelante las organizaciones populares en los barrios populares, el Padre Pepe, todas las organizaciones de la comunidad civil, todo lo que son los comedores, todo lo que tiene que ver con la cercanía entre los barrios y la red con la escuela, cómo se hace para que la economía popular se vaya formalizando cada vez más en los barrios. Y además de todo esto, por supuesto, el enorme rol que tuvieron durante la pandemia. A veces, para contar, es difícil desde la voz del Estado tratar de que la gente entienda lo que podría haber pasado o lo que no pasó. Y tal vez el mayor resultado de la pandemia muchas veces es lo que no pasó. Entonces es difícil, digamos, porque efectivamente
duelamos a los muertos de la pandemia. Ahora, cuando nosotros vemos las cifras de la cantidad de gente que se hospitalizó por el virus, que fueron más de 10 millones de personas, y entonces quiere decir que se salvaron 9.800.000 personas atendidas por la salud pública, pero también atendidas por la red que en los barrios populares permitió que se llevara a cabo la vacunación. Digo, los barrios populares pusieron cada uno de sus lugares, de sus clubes, de sus comedores, de sus barrios como centros de vacunación para que la población pudiera vacunarse y llevamos adelante la mayor vacunación de la historia. Le digo, cuando comenzó la pandemia y veíamos lo que estaba pasando en el mundo, pensábamos, ¿qué vamos a hacer en la Argentina? Porque digo, si el virus entra a Itatí, por ejemplo, ¿no? Si el virus entra a Itatí, ¿qué hacemos? Y me acuerdo del día que el virus entró a Itatí, que tuvimos los primeros casos y que era la desesperación de esto es imparable, porque bueno, por las condiciones en las que se vive, por todo, y sin embargo pudimos hacerlo. Y pudimos hacerlo porque la organización popular en esos barrios realmente fue la mano del Estado para llegar a cada una de las familias. Entonces, nosotros creemos mucho en la organización popular. Muchas gracias. Le damos la palabra a Gastón Leclet, que él es director del Centro de Producción Fuerte Apache. Es un referente del barrio que no solo hace periodismo y comunicación, sino también trabaja desde la Capilla Santa Clara en toda la comunidad de una forma muy importante. Bueno, ante todo, buenos días. Hola, Gastón, buen día. Que es un honor estar acá, bueno, no solamente como representante o como referente, como bien dice, suelo decir más que nada, más que director, coordinador, pero bueno, es una cuestión de, digamos, de cómo nosotros nos vinculamos en los diferentes lugares, ¿no? En los diferentes barrios, en este caso, en la Capilla Santa Clara. Y precisamente en el marco de lo que tiene que ver con la pandemia, lo que quería preguntar era concretamente acerca de la relación o, digamos, del tipo de acompañamiento que tuvieron a través de los hogares de Cristo, los diferentes dispositivos y las diferentes formas, digamos, de vincular, digamos, que se vincularon a través de diferentes organismos. ¿Cómo fue esa relación y cómo continúa hoy en el marco de la contención, no solamente en lo que tiene que ver con lo que se vivió en la pandemia, sino como proyección para mejorar la calidad de vida de los barrios, digamos, de las personas que se vinculan en los barrios? Nosotros trabajamos en la pandemia mucho con los hogares del Padre Pepe, con todos los hogares en las villas, en los barrios populares. Nosotros trabajamos muchísimo y seguimos trabajando, ustedes saben, a través de desarrollo social y de toda la red que existe en este momento en todo el país, porque uno muchas veces cree que las organizaciones están en el AMBA, digamos, ¿no? Y en los partidos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que no, que es una red muy amplia en todo el país, a través de la cual no solo se puede muchísimas veces llegar con, porque digo, yo fui ministra también de Desarrollo Social de esta ciudad, con lo cual he trabajado muchísimo en los barrios populares y uno cree que se trata de algunas ideologías políticas creen que se trata de llegar con alimentos o con ayuda o con lo que fuera. Y se trata en realidad de ser parte de la misma organización. Nosotros tenemos muchísimo para aprender de los barrios populares porque del concepto de comunidad en el cual se vive, ¿no? Hay una democratización de los cuidados, por ejemplo, que no existe en quienes salimos a trabajar y volvemos a nuestra casa todos los días en las grandes ciudades. Hay una democratización de los cuidados, hay una democratización de la manera en la cual circula, desde la voz y la información hasta la solidaridad. Nosotros muchas veces con el presidente solemos decir lo que tenemos para aprender, digamos, ¿no? Porque uno cree que debería ser más solidario aquel que más tiene, y sin embargo, cada vez que tenemos que dar una discusión por un impuesto o por un aporte de las grandes fortunas o de aquellos que han ganado por la guerra o que han ganado por la crisis energética de todo el mundo, pareciera que le estamos sacando algo a alguien, cuando uno va a los barrios populares y ve que es la mujer que menos tiene, la que abre su casa y arma el comedor, y son todos los que después de trabajar todo el día llegan y se ponen a cocinar para el resto, y como de todas maneras es generalmente aquellos que menos tienen los que más solidarios son, y en ese sentido estamos todo el día aprendiendo de todo eso. Nosotros ahora también estamos participando, ustedes saben, firmó el presidente Alberto Fernández el 11 de marzo en Luján por la cuestión de niños y niñas sin droga, digamos, ¿no? Para poder participar activamente de todo el trabajo que hace el Padre Pepe y que hace el hogar
para sacar de la droga, y ahí también escuchamos una cantidad de historias que tienen que ver también con esto, ¿no? Que es que el que sale o la que sale de la droga se convierte en referente y acompañante de aquel que todavía tiene que salir. Y me parece que en esa cadena de valor, en esa cadena de solidaridad, es donde realmente nos dan una lección todos los días. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ignacio Chart, de Barricada TV. Buenos días, Ignacio, acá y Marcelo de Barricada TV, gracias por la invitación. Es un poco autorreferencial quizás la pregunta, pero sirve para entender también cómo analizan la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Barricada TV es un canal que tiene licencia en la televisión digital abierta desde el 2015, otorgada por concurso público a través del AFCA. Estamos habilitados por el ENACOM en el 2018 y esa habilitación obliga a las empresas cable operadoras a subir a nuestro canal, a sus grillas, en nuestra zona de incidencia, que es la capital federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. Sin embargo, las empresas se niegan a cumplir esta implementación ya llevamos vamos a cumplir 5 años de no estar teniendo la posibilidad de tener mayor alcance y tener una sociedad que se pueda nutrir de información distinta y el Estado no hace cumplir esas leyes por parte de las empresas. ¿Por qué sucede esto que creen? Y además, ¿por qué las empresas también pueden negarse a cumplir leyes en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Gracias. Conozco perfectamente Barricada TV, he estado y he sido entrevistada allí, en ese estudio precioso que tienen. Mauricio Macri, por decreto, ustedes saben, lo que hizo fue sacar algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo siempre digo, cuando los compañeros y las compañeras en las redes, sobre todo, dicen, pongan de nuevo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en realidad hay muchos artículos que están vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que no se cumplen, que cumpliendo esos artículos ya tendríamos un avance enorme, y en ese sentido estamos todo el tiempo pidiéndole tanto a la Defensoría del Público como al ENACOM que avancen en todo lo que se pueda hacer cumplir realmente de los artículos que están vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación.